Hola queridos hermanos y amigos, Dios les bendiga grandemente. Quiero compartir con ustedes la palabra de Dios y le doy gracias a Él por la oportunidad que me da de poder estar con ustedes aprendiendo de su palabra. Espero que el mensaje de esta hora pueda ser de bendición, tanto como lo ha sido para mí, que pueda ser de bendición también para cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a hablar del Apocalipsis, que yo creo que es un tema que debemos tener presente. Y quiero contar rápidamente mi experiencia, que no sé si le ha pasado a usted. Cuando vemos el Apocalipsis, muchas veces tenemos más deseo, ¿verdad?, afinidad de poder conocer de Apocalipsis 12 en adelante, donde se presentan las bestias, donde se nos dice que es el poder político, el poder religioso, la persecución, la marca de la bestia. Pero cuando nos hablan, por ejemplo, del mensaje de las 7 iglesias, de los sellos o de las trompetas, decimos, no, eso está en el pasado, y no tenemos interés de conocer eso. Pero en esta oportunidad vamos a hablar de un mensaje que yo estoy convencido que es un mensaje vigente y que necesitamos conocer. Y es acerca de ¿qué? De las 7 iglesias. Si usted piensa que las 7 iglesias es del pasado y que no amerita estudiarlo porque fueron acontecimientos que ya ocurrieron y están en el pasado, déjeme decirle con mucho respeto, usted está equivocado. Y usted se está perdiendo de una gran luz y de un llamado poderoso de Cristo Jesús, que es el testigo fiel. Yo quiero comenzar no hablando acerca de cuándo se cumplió la iglesia de Éfeso, cuándo fue Esmirna, cuándo fue Pérgamo, porque nosotros como adventistas, nosotros conocemos los periodos de cada iglesia. Nosotros entendemos que las iglesias tuvieron un cumplimiento local y también histórico después de la era cristiana. Pero yo quiero hacer una base de lo que vamos a estudiar, porque si Dios me da la oportunidad de poder llegar a ustedes nuevamente, bueno, ya yo he hecho una base con el Apocalipsis. Voy a decir rápidamente. Apocalipsis, hermano querido y amigo, fue escrito para el tiempo del fin. No estoy diciendo que no tuvo su importancia en los primeros siglos y en todos los siglos pasados. Claro, tuvo su cumplimiento y tiene su importancia. Siempre el mensaje de Apocalipsis está vigente, pero el mensaje de Apocalipsis está escrito primeramente ¿para qué? Para la generación del tiempo del fin, la generación donde tú y yo estamos, en esta. Entonces, mira cómo comienza Apocalipsis, que es Apocalipsis 1, versículo 1. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y esa es la traducción que nosotros tenemos en español. Pero yo estudiando este versículo, porque de un buen tiempo, yo he estado haciendo mi devocional, mi culto o mi estudio personal con Apocalipsis. Y me he dado cuenta y he tenido enseñanza que honro y glorifico a Dios por cosas que no conocía antes. Entonces, la traducción que vemos en español no es la correcta. Por ejemplo, en el griego dice las cosas que deben suceder con rapidez. Y dice tachus, con rapidez. Entonces, en el griego aparece in tachus, que es griego, in tachus. El in es con, pero no aparece en el español. Dice las cosas que deben suceder pronto. Por ejemplo, esa palabra in aparece en Apocalipsis 19 y te voy a mostrar rápidamente cómo se utiliza esta palabra. Por ejemplo, cuando Apocalipsis dice que Cristo viene en su segunda venida montado en un caballo blanco, ¿verdad? Entonces dice el versículo 11 del capítulo 19, dice, entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia. Con justicia pelea. ¿Cómo pelea? Con justicia. Juzga y pelea. ¿Cómo juzga y pelea? Con justicia. ¿Cómo sucederán las cosas? Con rapidez, dice el primer versículo de Apocalipsis.
¿Cuáles son las cosas que deben suceder con rapidez? Ahí mismo te lo dice. Dice, Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y se la declaró, dice, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Y qué fue lo que declaró? ¿Qué fueron las cosas que deben suceder pronto? Todo lo que vemos en Apocalipsis. Las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas. Vemos allí luego la persecución al pueblo de Dios, al remanente por medio del dragón. ¿Ve? Entonces se ve el mensaje que va a dar los 144.000 con el mensaje de los 3 ángeles, que es el llamado final, y luego vemos la segunda venida de Cristo, que dice que viene y coloca el trigo a un lado, que representa a los justos, y a los impíos como una uva a otro lado. Y luego vemos cómo es el juicio a las naciones, con las 7 plagas, el juicio a la ramera, el juicio a las naciones donde dice que mueren los capitanes, los reyes, los fuertes, los poderosos de la tierra. Y luego es echado la bestia y el falso profeta. Luego el dragón, que es Satanás, se queda 1000 años en esta tierra, hace un juicio en el cielo en el milenio, la revisión porque las personas se perdieron. Luego se levanta un trono blanco donde resucitan los impíos y se le hace un juicio y reciben muerte eterna. Y luego vemos la nueva Jerusalén en una tierra nueva. Eso es la cosa que deben suceder pronto. Pero para que las cosas comiencen a suceder, tenemos que cumplir el llamado que Cristo le hace a las iglesias, a las 7 iglesias. Por eso estoy diciendo que es un mensaje vigente, un mensaje para este tiempo. Entonces, si tú sigues leyendo Apocalipsis 1, te menciona 3 veces la segunda venida de Cristo. En menos de 8 versículos te menciona, por ejemplo, dice el versículo 4, Juan a las 7 iglesias el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella, porque el tiempo está cerca. ¿Qué tiempo está cerca? La venida de Cristo. Dice el versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracias y paz a vosotros de parte del que era y el que ha de venir, a los 7 espíritus que están delante de su trono y a Jesucristo el testigo fiel. Y luego dice el versículo 7, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá y lo que los traspasaron y todos los linajes de la tierra lamentarán por causa de él. Entonces, en menos de 8 versículos te menciona 3 veces la segunda venida de Cristo. Quiere decir que el Apocalipsis está escrito ¿para qué? ¿Para cuál generación? Los que estarán en el tiempo del fin. En Mateo 24 dice que una sola generación, Cristo dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, dice, todas las cosas sucederán y una sola generación verá todas estas cosas. ¿Ven? Ahora, ¿qué está esperando el cielo para que estas cosas comiencen a suceder y Cristo venga a buscar a su pueblo? Bueno, que cumplamos el llamado a las 7 iglesias. Las 7 iglesias, el mensaje de las 7 iglesias no es un mensaje pasado, no es un mensaje que ha caducado, es un mensaje vigente que tenemos que prestar atención, acatar, vivir y enseñar como pueblo de Dios. Como dije, no vamos a hablar acerca de cuál es el periodo de Éfeso, cuál es el periodo de Esmirna o de Pérgamo, Tiatira. Ya lo sabemos como adventistas. Lo que yo te voy a mostrar, lo que vamos a hablar, es cómo se relacionan estas 7 iglesias y dan un mensaje poderoso. Vamos a Apocalipsis 3. Apocalipsis 3 nos encontramos con la iglesia en la Odisea, que es la última iglesia. Pero antes de leer eso, miro lo que dice, vamos a leer Apocalipsis 1, 19 dice, Cristo le dice a Juan, escribe pues las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Las que has visto, las que son, o sea, las iglesias también se cumplieron en el tiempo de Juan. ¿Por qué fueron 7 iglesias? Había más de 7 iglesias. Por ejemplo, no se menciona Hierápolis, pero había más de 7 iglesias. ¿Y por qué fueron 7 iglesias? ¿Sabes que 7 significa plenitud, perfección? O sea que estas 7 iglesias representan plenamente y perfectamente la condición del pueblo de Dios, tanto en toda la historia como en el tiempo del fin. Por eso que es el número 7. Representa, nos enseña perfectamente y plenamente la condición de la iglesia. Vamos bueno, y dice
las cosas que son y las que han de ser después de estas. Eso es importante que lo tengas presente. Las cosas que han de ser después de estas. Si nosotros vamos a Apocalipsis 4, ¿por qué quiero leer? Porque estoy haciendo una base para lo que vamos a ver. Muchos dicen que Apocalipsis 4 y 5 es cuando Cristo ascendió al cielo. Claro, y Ellen White utiliza estos capítulos para mostrar cómo fue el recibimiento de Cristo en el cielo. Pero el capítulo 5 no es su cumplimiento principal, la ascensión de Cristo. Porque si nosotros vemos en Apocalipsis 4, dice, después de esto, miren, ¿después de qué? De las 7 iglesias. ¿Ven? Después de esto, después que Juan ve las 7 iglesias y el testigo fiel hablando, entonces dice, después de esto, mire, y vi una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de una trompeta que hablaba conmigo y dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Las cosas que sucederán ¿cuándo? Dice, después de estas. ¿De cuáles? De lo que hemos visto, de lo que Juan había visto de las 7 iglesias. Si tú lees el comentario bíblico, el mismo comentario bíblico adventista te dice que esta puerta nos lleva hacia el lugar santísimo del santuario celestial. ¿Ven? Entonces, si decimos que este capítulo 4 y 5 está haciendo referencia únicamente cuando Cristo ascendió y fue recibido en el cielo, entonces tenemos un problema de tiempo. Porque te pregunto, ¿cuándo ascendió Cristo al cielo? En el mismo año que murió, o sea, en el año 31. ¿Sí? Pero cuando Juan escribió Apocalipsis o recibió esta revelación, aproximadamente en el 95. ¿Estás viendo? En el año 95, ¿cuántos años pasaron más o menos? Bueno, mira, imagínate, más de 60 años. Más de 60 años de que Cristo ascendió. Y Cristo le dice a Juan, las cosas, ven acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y estas iglesias estaban presentes cuando Juan recibe la revelación en los años 90. Entonces, si decimos que esto está haciendo referencia únicamente a la ascensión de Cristo, entonces estamos colocando estos capítulos antes de recibir la revelación. ¿Ves? Entonces, yo no estoy diciendo de que esto no tenga que ver con la ascensión de Cristo. Sí, esto muestra cómo fue dada la bienvenida a Cristo en el cielo y quiénes estaban. Pero estos capítulos están hablando es después, un cumplimiento posterior. Y podemos estudiarlo más adelante. Y esto tiene mucha referencia con Daniel 7 que habla del juicio. Cuando dice que se colocaron tronos, estaba el juez y se sentó y se acercó uno como hijo de hombre. ¿Ves? Está hablando de juicio. Ahora, volvemos a lo de la iglesia. Entonces, en Apocalipsis 3, con la iglesia de la Odisea, mira lo que dice. Apocalipsis 3, versículo 18, cuando se le dice, mira, por cuanto eres tibio y no frío y caliente, dice, bueno, te vomitaré de mi boca. Y el versículo 18 dice, por tanto yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Y sigue diciendo, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Esta iglesia es la única que Cristo le dice, yo te aconsejo. A la demás no se lo dice. ¿Por qué le dice, yo te aconsejo? Porque ¿será que es la única que estaba mal? No, porque vemos también otras iglesias que tenían también otras situaciones tristes. Imagínate, se le dice a Sardi, tú dices que vives, pero estás muerta. Pero la Odisea es la única que se le dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, vestiduras blancas y colirio, para que veas. ¿Por qué?
¿Por qué se le dice solamente la Odisea? Porque la Odisea muestra ya el último escalón de la situación triste espiritual que vive aquel que deja su primer amor como Sardis. Las 7 iglesias nos presentan una escalera descendente espiritualmente. Si comenzamos dejando el primer amor como Éfeso, yo dije Sardis, como Éfeso, entonces vamos a ir bajando espiritualmente hasta llegar a la condición de ¿qué? De la Odisea, tibia, que no se siente necesidad de nada, que no siente necesidad de nada. ¿Y Cristo está donde? Cristo está afuera. Por eso que el consejo que se le da a la Odisea es un consejo que también involucra a las demás iglesias. Porque estamos hablando de una condición espiritual como decadente, hacia abajo. Y lo vamos a ver. Quiero compartir con ustedes una cita de Ellen White que dice, miren esto, los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden debe ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. ¿Cómo se dieron? En su orden. Y esto es importante que lo asimilemos y que lo entendamos. Dice, los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden. Vemos 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, la persecución, el mensaje final, la venida de Cristo. ¿Ves? Tiene un orden. Entonces, si no conocemos, primeramente, ¿cuál es el mensaje que encierra las 7 iglesias, hermano querido? Estamos perdiendo tiempo tratando de predicar sobre la bestia, sobre los cuernos, sobre la gran ramera. ¿Me explico? Tenemos que asimilar el mensaje primero de las 7 iglesias. Yo quiero decirte algo. Qué interesante, hermano, que en las 7 iglesias yo veo el desarrollo de los acontecimientos hasta el tiempo del fin, con las 7 iglesias solamente. ¿Y quiénes son los que van a quedar? ¿Y quién es el poder que va a perseguir al pueblo de Dios? Solamente con las 7 iglesias. Voy a compartir contigo nuevamente. Aquí vemos la escalera. Y es una escalera descendente. Cuando comenzamos con la condición en la que está Éfeso, ¿y cuál es la condición que está Éfeso? Bueno, dice, Éfeso ha dejado tu primer amor. Cuando ya nosotros, querido hermano y amigo, dejamos nuestro primer amor, ahí comenzamos nuestra decadencia espiritual. Y una de las situaciones que de la iglesia laodicea es que la iglesia laodicea no acepta su condición. La iglesia en laodicense dice, no, esas amonestaciones no son para mí, pueden ser para otro, pero no es para mí. Y eso es una evidencia de que esa persona es un laodicense. Si yo digo que estas amonestaciones y que el llamado que se le hace a las iglesias no es para mí porque yo estoy bien, entonces eso da evidencia de que yo soy laodicense. Si yo he dejado el primer amor, si yo he dejado el fervor espiritual, entonces yo soy un laodicense. Entonces cuando dejamos nuestro primer amor, estamos en la segundo escalón, hacia abajo, a transigir con el pecado, y puede ser pecado sexual e idolatría, que eso es lo que ocurría en Pérgamo. Y vamos avanzando, y llega el momento que toleramos el pecado para no sufrir. Preferimos cometer pecado antes que sufrir. Hasta quebrantamos el sábado por beneficios personales. Y Tiatira, a Tiatira se le dice que se le amonesta que tolera a esa mujer Jezabel. Y Jezabel representa a la gran ramera de Apocalipsis 17. En cada incentivo de las iglesias, tú puedes ver que siempre tiene que ver con un aspecto de la iglesia. Por ejemplo, a la iglesia de Tiatira, que dice que muchos que están en esa iglesia fornican. ¿Y qué significa fornicar? Bueno, tener una relación ilícita con estas
con Jezabel, que representa a la iglesia, la gran ramera. Entonces, muchos están teniendo convenio, concesión, relación con esta iglesia, y también caen en sus doctrinas para no sufrir. Por eso que uno de los incentivos que se le da a esta iglesia, dice, al que venza, tiene que ver con naciones y tiene que ver con la estrella de la mañana. ¿Por qué? Porque Jezabel representa una iglesia que tiene dominio sobre naciones, tribus. Por eso dice que está sentada sobre muchas aguas. Y además, Jezabel era una sacerdotisa de Baal, del dios Sol. Y Babilonia es reconocido, ¿por qué? Porque adora al sol. Por eso que usted puede ver en el versículo 26 de Apocalipsis 2, dice, al vencedor que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, las regirá con vara de hierro y serán quebradas como un vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Versículo 28 dice, y le daré la estrella de la mañana, que es Cristo Jesús. ¿Y cuál es la estrella que adora Babilonia? El sol. ¿Y cuál es el día del sol? Muy conocido. Sunday, el domingo, día del sol. Por eso dice, le daré la estrella de la mañana, que es Cristo Jesús, que es el sol de justicia. Pero Babilonia adora al sol Baal. Entonces aquí está haciendo referencia a personas que tienen relación entonces con esa gran ramera que tiene que ver con Babilonia y que han caído en pecado aún de Babilonia, como cuáles, espiritismo y también quebrantar el sábado por el domingo para no sufrir. Y caemos en el siguiente escalón de Sardi. Tu vida espiritual está muerta o moribunda, no hay avance espiritual. Entonces, cuando dejamos nuestro primer amor, el amor a Cristo Jesús, el fervor espiritual, comenzamos a transigir con el pecado hasta la idolatría, toleramos el pecado para no sufrir, para alcanzar nuestras metas personales, quebrantamos aún el sábado sin remordimiento, y entonces nuestra vida se torna muerta o moribunda y no hay avance espiritual. Y caemos en el último escalón de la Odisea, que nos sentimos satisfechos espiritualmente sin necesidad de nada, ni aún sin necesidad de Cristo Jesús y su justicia. Por eso que lo lamentable de todo esto es que la persona, cuando no es fría ni caliente, dice tibio, ¿en qué condición está? Bueno, se siente satisfecho consigo mismo o con las cosas que hace, que no tiene necesidad, hermano, de justicia para obedecer. Estamos bien porque soy de la iglesia, estoy bien porque voy los sábados a la iglesia, estoy bien porque conozco de la ley, estoy bien porque conozco del sábado, tengo los libros de Ellen White, me conozco todo lo del santuario, pero cuando no hay necesidad de la justicia de Cristo, estamos muertos espiritualmente. O sea, estamos autosatisfechos con lo que hacemos. Mire, hermano, usted puede estar activo en la iglesia al punto de llegar cansado todos los días de hacer la obra de Dios. Pero si usted no siente cada día la necesidad de la justicia de Cristo para vivir una vida obediente, porque por medio de la justicia de Cristo es que podemos vivir de forma obediente, agradando a Dios, entonces estamos en la condición de la Odisea, aunque usted se desgaste en la obra del Señor. Si usted cree que las cosas que usted hace en la obra los recomienda para estar delante de Dios, estamos equivocados. Lo único que nos hace acepto de estar delante de Dios es Cristo y su justicia. Por eso que Cristo le dice, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego, vestiduras blancas, pero mira lo que dice, para vestirte y para que no andes desnudo. ¿Qué representa desnudez en la Biblia? ¿Qué simboliza? El pecado. Podemos estar absortos, podemos estar activos en la obra de Dios, pero falto de la justicia de Cristo, sintiendo que no tengo necesidad de nada.
Entonces, por eso que el mensaje de la iglesia que Cristo le da a cada iglesia de arrepiéntete y vence, es un mensaje para este tiempo también. Porque si tú notas, después de las 7 iglesias que vienen, los 7 sellos, que habla del sellamiento. Y también antes dice que Cristo, de abrir los sellos, dice que ese cordero tiene ojos que representa a los espíritus de Dios que son enviados a la tierra. ¿Qué significa eso? Derramamiento del Espíritu Santo. Por lo tanto, si yo no acato el mensaje de las 7 iglesias, hermano, no voy a recibir el sellamiento, lo siguiente, o la lluvia del Espíritu Santo, para poder afrontar la persecución, la tribulación de que habla Apocalipsis 12 y 13. Ni tampoco voy a ser parte del grupo que dará el mensaje final, que son los 144.000 que está en Apocalipsis 14, con el mensaje de los 3 ángeles en Apocalipsis 14. Entonces, para que las cosas comiencen a suceder, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Acatar el llamado, arrepentimiento. ¿Pero de qué tengo que arrepentirme? Bueno, lo que dice la 7 iglesias. Si hemos perdido el primer amor, que es el fervor, entonces yo necesito arrepentimiento. Porque lo más seguro es que yo esté como la Odisea, necesitando abrir a Cristo para que Cristo entre y cenar, que es de su palabra y de su justicia. Por eso que Cristo dijo, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. ¿Por qué no dijo el que esté necesitado, sino el que tenga hambre y sed? Que hace referencia a hambre, a comer. ¿Y qué es la justicia? El poder que Cristo da. También dijo, mis palabras son carne y mi sangre que yo le doy para la vida eterna de este mundo. Por lo tanto, lo que Cristo ofrece es que de su compañía, de Él mismo, que nosotros recibimos por medio de su palabra. Por eso dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que traspasa el alma, el espíritu, los huesos, los tuétanos, llega hasta los tuétanos y discierne los pensamientos más profundos del corazón y las intenciones. Eso es lo que necesitamos. Pero no solamente las 7 iglesias nos enseña eso. Es importante conocer lo que es el arrepentimiento, pero también vamos a ver más adelante cómo se relaciona o lo que nos enseña también lo de las 7 iglesias. Mira lo que dice aquí el escrito profecía acerca de por qué a la Odisea se le dice, sé pues celoso. Mira lo que dice. La invitación a la fiesta del Evangelio debe presentarse primero en los caminos, debe ser dada a aquellos que afirman estar en los caminos de la experiencia cristiana, a los miembros de las diferentes iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, Apocalipsis 2:7. Por eso, si todos tenemos oído, entonces el mensaje también es para nosotros. En estas iglesias hay adoradores falsos y verdaderos. Debe hacerse una obra por aquellos que se han apartado de su primer amor. Pero lo que dice, ¿ves? Se ha apartado de su primer amor. ¿Por qué? Porque todo comienza cuando dejamos el primer amor. Se han apartado de su primer amor y han perdido su primer celo e interés en los asuntos espirituales. Debemos llevar la amonestación delante de los profesos cristianos que son transgresores de la ley de Dios. Debe dárseles el mensaje. Entonces podemos ver aquí por qué se le dice a la iglesia de la Odisea, que es la última iglesia, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, vestiduras blancas, colirio, y versículo 19 dice, yo reprendo y castigo a los que amo, mientras que muchos del pueblo de Dios han dejado su primer amor. Cristo dice, yo los amo, yo castigo y reprendo a los que amo. Pero también dice, sé pues celoso y arrepiéntete. La palabra allí, celoso, ¿sabe usted que viene del griego que hace referencia a una onomatopeya? ¿Qué es una onomatopeya? Es una palabra que ilustra como un sonido. Y la palabra aquí, celo, en griego está haciendo referencia, dice, al sonido de una olla hirviendo, burbujeando de lo caliente que está. Es tener el fervor espiritual. Por eso que el Espíritu de profecía dice que se han apartado de su primer amor y que han perdido su primer celo. ¿Por qué? Porque todo comenzó ¿dónde? En Éfeso, cuando dejamos el primer amor. Quiero compartir contigo, mira lo que dice, lo que es el arrepentimiento
y debemos entender esto, cada alma creyente debe conformar enteramente su voluntad a la voluntad de Dios y mantenerse en un estado de arrepentimiento y contrición. No es solamente arrepentirse con el bautismo. El arrepentimiento es una actitud permanente, que significa dependencia cada día de Cristo Jesús, ejerciendo fe en los méritos expiatorios del Redentor y avanzando de fortaleza en fortaleza y de gloria en gloria, que eso es lo que significa la santificación, la verdadera santificación, avanzando de fortaleza en fortaleza, de gloria en gloria. Yo no puedo avanzar de fortaleza en fortaleza si yo no me mantengo en un estado de arrepentimiento y contrición permanente, y eso es lo que necesita el pueblo de Dios entender. Por eso que Cristo le dice, arrepiéntete, el vencedor, arrepiéntete y al vencedor tal cosa. Yo no puedo vencer si no me arrepiento. Lo siguiente, esto está en Hechos de los Apóstoles, página 448. Cuanto más nos acerquemos a Él, o sea, a Cristo, habrá un continuo esfuerzo del alma para acercarse a Dios. Una constante, ferviente y dolorosa confesión del pecado y una humillación del corazón ante Él. ¿Estás viendo lo que significa arrepentimiento permanente? En cada paso de avance que demos en la experiencia cristiana, nuestro arrepentimiento será más profundo. ¿Ve? Hay un arrepentimiento que va creciendo, va siendo más profundo. No vamos a dando cuenta de nuestra situación y de nuestra permanente dependencia de Cristo Jesús. No podemos vencer sin arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Dice, cuando hay una ferviente y dolorosa confesión de pecado y una humillación del corazón ante Él, ante Cristo Jesús. Cuando nos acercamos más a la luz alumbra nuestros defectos y debe crecer la necesidad de transformación. Por eso dice, en cada paso de avance, de crecimiento que demos en la experiencia cristiana, nuestro arrepentimiento será más profundo. El llamado de las 7 iglesias, arrepentimiento, para poder vencer. ¿Qué es lo que se necesita vencer? El Espíritu de Profecía, lo vamos a ver ahorita, dice que los que venzan al diablo, al mundo y la carne son los que van a recibir el sello. Pero el sellamiento se habla después de ¿qué? Después de las iglesias. Cristo dice, arrepiéntete al que venza. Y luego se habla de los 7 sellos, donde aparece que los vientos se sostienen hasta que el pueblo de Dios sea sellado. Los siervos de Dios, no todos, dice, los siervos de Dios sean sellados. ¿Por qué? Aquellos que se han arrepentido, han vivido el arrepentimiento, han experimentado el verdadero arrepentimiento y han vencido por la sangre del Cordero, serán sellados. Cuando son sellados, reciben el Espíritu Santo, la lluvia para dar el fuerte pregón a este mundo. Apocalipsis 18, un ángel descendió y alumbró al mundo con su gloria. El mensaje con poder. Mira lo que dice Ellen White. También dice, la tierra nueva será poblada por aquellos que han permitido que Dios cumpla su plan de restaurar su imagen en ellos. ¿Por quién será poblada la tierra? Por aquellos que han permitido que Dios restaure su imagen en ellos. De esa manera, el blanco de la redención no es perdón, sino restauración. ¿Ves? Si solamente estamos pensando en el perdón, estamos equivocados. Porque el plan de redención involucra más que perdón, involucra restauración a la imagen de Dios. El propósito del Evangelio es restaurar todo aquello que fue malogrado por el pecado, conducir a los seres humanos de vuelta a su estado original, paso a paso. Miren lo que sigue diciendo. Solo al redimir a los vencedores, como aparece en Apocalipsis 3, los versículos 5, 2 y 21, dice, podrá Dios colocar las cosas sobre una eterna base de seguridad. Solamente si son redimidos, ¿quiénes? Los vencedores. Dios no puede colocar el universo en peligro de pecado. Por eso dice que serán redimidos, ¿quiénes? Los que han vencido. Hermanos, son citas claras que nosotros debemos entender. Por eso el mensaje de las 7 iglesias es un mensaje vigente para nosotros. Cuando cumplimos el llamado del testigo fiel, arrepentimiento para vencer, llegará
el momento cuando se soltarán los vientos y las cosas comiencen a suceder y Cristo viene. Porque Dios viene a buscar a los que han vencido. Vamos a ver otra enseñanza rápidamente, porque el tiempo está avanzando, de lo que nos muestra las 7 iglesias. Y es importante esto. Mira aquí la relación de las 7 iglesias. Tú lo puedes leer luego con tiempo y tú puedes ver cómo se relacionan ellas. Y tienen que haber palabras clave. Yo quiero explicarte algo aquí. Ustedes saben que Apocalipsis, todo el libro de Apocalipsis está escrito también como el libro de Daniel. Yo no sé si ustedes conocen la forma de escribir que se llama quiasmo. ¿Qué es un quiasmo? Bueno, la primera sentencia tiene relación con la última, la segunda con la penúltima, la tercera con la antepenúltima y así sucesivamente. Y el mensaje del centro es el núcleo o el mensaje central de todo el mensaje. Tú puedes ver, si tú estudias el libro de Apocalipsis, el mensaje central de Apocalipsis va desde el capítulo 12 hasta el capítulo, los primeros versículos del capítulo 15, donde dice que está ese grupo sobre el mar de vidrio cantando el canto de victoria del Cordero. ¿Ves? Donde aparece el capítulo 12, donde aparece la persecución, el capítulo 13, donde están los dos poderes, tanto poder político y poder religioso, que se va en contra del pueblo de Dios y coloca la marca de la bestia. Y el capítulo 14 vemos a los 144,000 que tuvieron la victoria sobre la bestia y sobre la marca, el mensaje de los 3 ángeles y la venida de Cristo. ¿Ves? Entonces, en el capítulo 15, en los primeros versículos, vemos a ese grupo cantando en el mar de vidrio, cantando victoria. Entonces, ese es el mensaje central, pero el mensaje, el núcleo de ese mensaje es el Cordero en el monte de Sión con los 144,000. Eso tú lo puedes estudiar detenidamente, con tranquilidad, pero es interesante que las 7 iglesias también está escrita como el quiasmo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? La primera iglesia tiene relación con la última, la segunda con la penúltima y la tercera la antepenúltima. Y hay algo interesante en la del medio. Vamos a verlo. Vamos a ver aquí esto. Por ejemplo, miren esto. Éfeso se relaciona con la Odisea. A Éfeso dice, has dejado tu primer amor. A la Odisea se le dice, yo castigo a todos los que aman. A Éfeso dice, quitaré tu candelabro de su lugar. Y a la Odisea se le dice, te vomitaré de mi boca. A Éfeso se le dice, le daré a comer del árbol de la vida que está en el medio del paraíso de Dios. Y a la Odisea Cristo se presenta como el principio de la creación de Dios. Esmirna tiene relación con Filadelfia. A Esmirna no se les reprende nada. Y a Filadelfia tampoco. No se les reprende. A Esmirna se le dice, dicen ser judíos y no lo son. A Filadelfia también dice que hay unos que dicen ser judíos y no lo son. A Esmirna se le dice para que seáis probados y tendréis tribulación, y eso tiene que ver con la abominación desoladora, con la ramera y los reyes en el tiempo del fin. A Filadelfia te dice, te guardaré de la hora de la prueba. ¿Y qué prueba es esa? La tribulación, que tiene que ver con la abominación desoladora, con la ramera y los reyes. La siguiente, Pérgamo, tiene relación con Sardis. Pérgamo se le dice, retienes mi nombre, y a Sardis se le dice, tienes nombre. A Pérgamo se le dice, mi testigo fiel fue muerto, y a Sardis se le dice, estás muerto. A Pérgamo, tengo unas pocas cosas contra ti, y a Sardis, tienes unas pocas personas. A Pérgamo se le dice, te daré un nombre nuevo, y a Sardis dice, no borraré su nombre, confesaré su nombre. ¿Te das cuenta cómo cada una tiene relación con la otra? Y nos vamos acercando a la central, a la iglesia central, que es Tiatira. ¿Qué es lo que hay en Tiatira? Bueno, se le dice que es Jezabel, la gran ramera que fornica, tanto con los reyes de la tierra, pero lamentablemente en Tiatira también hay unos que fornican
con esta iglesia. También se le dice, yo le he dado tiempo para que se arrepientan. En Apocalipsis 18, miren lo que dice. Apocalipsis 18:5 dice, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Cuando se le dice, salí de ella, pueblo mío, para que no se recibáis parte de sus plagas, ni participes de sus pecados. Entonces, dice que a muchos de los que están teniendo convenio con esta iglesia, teniendo relación de fornicación con esta iglesia, se le ha dado tiempo para que se arrepiente y lamentablemente no se arrepiente. Por eso que en Apocalipsis 18:5 dice, Dios se ha acordado, Dios le ha dado tiempo, y dice el momento cuando ya cae el juicio sobre esta iglesia, sobre esta ramera, entonces dice que Dios se ha acordado de su maldad o de sus pecados, porque le ha dado tiempo, pero no quiere arrepentirse. Por eso dice la siguiente sentencia, no quieren arrepentirse. Mira lo que dice Apocalipsis 16, hablando de las plagas. Cuando cae una plaga en el trono de la bestia, vamos a leer el versículo 10 y 11, dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. La gente se mordía la lengua por causa del dolor y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Ahora ve lo curioso de esto, lo interesante. A Esmirna y a la iglesia de Filadelfia no se les reprende. Pero a Esmirna se le dice que van a ser probados y y tendrán tribulación. Pero si vemos a Filadelfia, dice, tampoco se les reprende, y a Filadelfia se le dice, te guardaré de la hora de la prueba, que viene a este mundo, dice, para probar a los habitantes de la tierra, y eso es que abominación desoladora, cuando venga la marca de la bestia, ¿verdad? Pero, ¿cuáles quedarán? Miren esto. Por ejemplo, Éfeso, Laodicea, van a desaparecer, Pérgamo, Sardis, y quedará Esmirna, Filadelfia y Tiatira. ¿Quiénes son los de Esmirna? Aquella persona que recibe el llamado de Cristo de arrepentimiento y venza, va a formar parte de Esmirna o de Filadelfia. ¿Quién es Esmirna? Esmirna son los mártires, los que darán su vida por testimonio. Pero aunque ellos son vencidos por la bestia, yo digo vencidos porque, bueno, Apocalipsis 13 lo dice, son vencidos ¿para quién? Para el mundo. Pero Apocalipsis 14 dice, ellos han vencido por la sangre del Cordero. Para el mundo han sido vencidos, pero para el cielo son vencedores. Porque ni la muerte, y miren lo voy a leer, se le dice a Esmirna, se le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, el vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Estoy en Apocalipsis 2, 10 y 11. No sufrirá daño de la segunda muerte. O sea que ellos van a padecer la primera muerte. Martirio. O van a ser parte de Filadelfia. ¿Quiénes son los de Filadelfia? Los que van a ser guardados de la hora de la prueba, de la gran tribulación, que son los 144,000. ¿Ves? Entonces, aquí estamos viendo que el mensaje de las iglesias no es un mensaje que está en el pasado, es un mensaje vigente, es un mensaje presente para este tiempo. Entonces ya nos están mostrando quiénes son los que van a quedar de Esmirna, quiénes, los que darán su vida como testimonio, o los de Filadelfia, que son los 144,000 que estarán vivos hasta la venida de Cristo Jesús. Y Tiatira, ¿quiénes son los Tiatira? Los de Tiatira. No estoy diciendo que Tiatira es la gran ramera, lo que estoy diciendo es que muchos saldrán del pueblo de Dios y formarán parte de Babilonia, que van a fornicar con este poder religioso para no sufrir, prefieren recibir la marca de la bestia que el sello de Dios, por miedo a la muerte, por miedo a sufrir, por miedo al dolor, no se van a arrepentir y lamentablemente son los que serán destruidos cuando Cristo venga. Por eso dice, la gran ramera que fornica, yo le he dado tiempo para que se arrepienten y no se arrepienten y no quieren arrepentirse y van a sufrir de las plagas cuando vengan las plagas. A pesar de que Dios le ha dado tiempo. Les ha dado tiempo. Entonces vemos
que están los mártires, los 144,000 y los que salen del pueblo de Dios, y eso lo dice el Espíritu de Profecía. El Espíritu de Profecía dice claramente, muchos de los que creyeron y defendieron la verdad presente y el mensaje de los tres ángeles, cuando venga un momento difícil en la persecución, dice, abandonarán la fe y pasarán a ser parte de las filas de los enemigos de la verdad. De los enemigos de la verdad, dice, y serán enemigos de la verdad que un día defendieron. Y eso es triste. Eso es triste. Y también el Espíritu de Profecía dice, Ellen White dice que la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo están en Babilonia. Interesante eso, ¿no? La mayoría de los discípulos de Cristo. Pero cuando saldrán, ¿que saldrán cuándo? Cuando se dé el fuerte pregón. Por eso dice, sal de allí, pueblo mío. Y muchos de ellos, cuando escuchen la verdad, aceptarán la verdad y formarán parte del pueblo de Dios. Yo quiero terminar con esta ilustración de los chimpancés de los monos. Yo no sé si ustedes saben cómo se casan a los chimpancés. Es curioso cómo cazan a los chimpancés. El cazador viene y hace un hueco en una peña y coloca comida o semilla dentro de ese hueco, relativamente pequeño, que quepa la mano de un mono o de un chimpancé. Y el chimpancé entonces, o el mono, está viendo desde lejos cuando viene la persona y coloca comida en ese huequito. El cazador se va, se retira un poco, y el chimpancé entonces, o el mono, ve al cazador que se aleja. ¿Y saben ustedes lo que hace el mono? El mono se acerca, mete su mano y agarra la comida que está dentro. Pero cuando ese mono cierra la mano, hermano, no la abre. El cazador viene con una soga, una cuerda, un mecate en su mano, y el chimpancé o el mono ve venir al cazador, pero él trata de sacar la mano del hueco y no puede. ¿Por qué no puede? Bueno, porque él ha hecho un puño y no puede sacar la mano. Y se aferra tanto a esa comida o a esa semilla, hermano, que el chimpancé o el mono ve venir al cazador, el cazador le coloca la soga y él no abre la mano. Solamente es facilito, solamente soltar y sacar, ¿verdad? Pero como se hace un puño, no puede. Y aunque le pongan la soga, él no suelta. Y el cazador entonces le agarra la mano o la pata y lo jala duro. Y se lleva a ese pobre mono amarrado. Y lo mete en una jaula o en algo, ¿verdad? Qué interesante, hermano, que esa misma actitud la vivimos nosotros los seres humanos que razonamos. Nos aferramos a cosas que aunque nos hace sentir bien, el Satanás tiene dominio sobre nosotros, sobre esas cosas, por medio de esas cosas. Y nos aferramos a eso creyendo que es lo que necesitamos. Por ejemplo, a un mal hábito, a un pecado, a la ira o a un chisme. ¿Por qué? Porque me siento bien allí. Y por medio de estas cosas, Satanás tiene dominio sobre nosotros. Y somos como el chimpancé, hermano, duro para soltar aquello que nos amarra. Satanás coloca la carnada. Lamentablemente el ser humano cae. Y aunque sabemos que el destino porque dice que en la tierra nueva, en la nueva Jerusalén, no entrará ni el mentiroso. Y muchas veces recurrimos a la mentira para evitar un sufrimiento o evadir una responsabilidad. Decimos cualquier mentira, creyendo que eso no se anota y que eso no está repercutiendo aquí en nuestra fe.
Y nos aferramos a eso, ¿por qué? Porque con eso me defiendo, con eso quedo bien. El placer de la pornografía, el placer de ver cosas que no debo ver por medio de los celulares, me da placer momentáneo. Pero el Satanás está teniendo dominio sobre nosotros por medio de esas cosas. En el libro de Ellen White, Cristo en su santuario, dice que Satanás trata de tener el control de nuestra mente completa por nuestros defectos. Por medio de nuestros defectos, dice, él tiene control de nuestra mente completamente. Entonces, querido hermano y amigo, no seamos como los chimpancés, aferrándonos a cosas que nos llevarán a la muerte eterna. Aceptemos el mensaje, el llamado que hace Cristo Jesús a las iglesias. Arrepiéntete y compra de mí oro refinado en fuego, la fe que obra por el amor, vestiduras blancas, la justicia de Cristo que necesitamos, hermano, para vivir sobre el pecado. Y el colirio es la percepción espiritual para ver el conflicto en que estamos, pero también para ver nuestros propios defectos que necesitamos eliminar de nuestras vidas. Por lo tanto, el llamado a las 7 iglesias es un llamado vigente que necesita el pueblo de Dios. Y cuando tú y yo recibamos ese mensaje del llamado de las 7 iglesias, entonces habrá un reavivamiento. Porque si vamos a esperar que venga el reavivamiento, y también el lenguaje lo dice, porque estamos esperando que la iglesia completa se levante, dice, ese día no va a llegar. Cada uno individualmente en su casa con Cristo. Y tú y yo podemos estar separados geográficamente. Tú puedes estar, por ejemplo, en Colombia, en Argentina, en Estados Unidos, en África, en China. Yo puedo estar en Venezuela, en Bolivia. Podemos estar separados. Pero si acatamos el llamado del testigo fiel, si comenzamos a vivir el mensaje de la 7 iglesias, hermano querido, estaremos unidos en el mismo sentir. Y cuando estemos unidos en el mismo sentir, vamos a contagiar a otras personas. Y ese movimiento, de ese grupo de personas que vencerá y dará el fuerte pregón en este mundo, comenzará a nacer. Y Dios nos dará la oportunidad de que tú y yo seamos parte de ese grupo. Pero si no acatamos el mensaje de la 7 iglesias, que es arrepentimiento y vencer el mundo, el diablo y la carne y mis pasiones, entonces no formamos parte. Y tal vez esa bendición la verá otra generación. Y hay personas de la iglesia que dicen así, pero yo quiero decir que aunque Daniel I no se arrepienta, ese grupo poderoso, ese movimiento vendrá. Porque Dios lo ha dicho y la palabra de Dios se cumple. ¿Ve? Entonces es un privilegio que nosotros podamos ser parte de Esmirna, que tal vez son los que den el testimonio por medio de su muerte, para que otros también conozcan el mensaje poderoso de Cristo, o seamos parte de los que estarán vivos hasta la segunda venida de Cristo, que son los 144,000. Y quiero terminar con esto. La consagración no solamente se le exige o se le pide a los 144,000. Todos tenemos que tener en mente la consagración. Porque sin la santidad nadie verá a Dios. Y bienaventurados de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Así que, ¿quieres tú recibir el llamado que se le da a las 7 iglesias? Espero en Dios que este sea tu decisión y que comiences a estudiar sobre este mensaje. Ver qué significa verdadero arrepentimiento y que Dios te ayude a vencer esos defectos que podemos tener como seres humanos. Para que podamos recibir lluvia tardía, podamos ser sellados, recibir la lluvia tardía, dar el fuerte pregón y tener la bendición de ver en nuestra generación Cristo viniendo con poder y gloria a buscarlo. Que el Señor te bendiga grandemente. Para culminar, vamos a orar. Oremos, amante y eterno Padre Celestial, alabado y glorificado sea tu santo y divino nombre. Muchas gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por dejarnos este maravilloso libro como es el Apocalipsis. Ayúdanos, Señor, a entenderlo. Ayúdanos a asimilarlo, cada enseñanza, y entender, Señor, de que cuando comenzamos a estudiar este libro, habrá un reavivamiento en nuestra vida espiritual, como dice Ellen White también. Cuando se estudia Daniel y Apocalipsis,
vendrá un revivamiento a la iglesia. Y te pido, Señor, de hoy que hemos hablado de las 7 iglesias, ayúdanos a acatar ese mensaje a cada uno con ese arrepentimiento genuino y también la actitud de vencer sobre nuestras pasiones y nuestros pecados. Y solamente es con la ayuda de la justicia de Cristo Jesús. Por eso dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia y será saciado. Recibirá poder para vencer. Bendice a todas las personas que escuchan el mensaje y permite, Padre, que cada uno de nosotros seamos parte de ese movimiento, de ese pueblo que se levantará con el último mensaje de este mundo y podamos tener la bendición de verte y de ver a Cristo en su segunda venida. Gracias te doy nuevamente por todo. La majestad, la gloria y la alabanza sea para ti. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente.